Este episodio es auspiciado por Galenica Cosmetics, un nuevo concepto de cosmética para el cuidado de la piel y en la firme apuesta por un estilo de vida saludable desde España para el mundo. Galenica Cosmetics. Cuida tu piel despertando sensaciones. Galenica Cosmetics es el Health Partner de la Real Federación Española de Natación. Visita galenicacosmetics.com, suscríbete al newsletter y además obtendrás un descuento del 10% en tu primer pedido. Galenica, despertando sensaciones. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. El día de hoy tenemos un nuevo episodio en Podcast and Business. Antes de conversar, es un tema bastante interesante porque vamos a hablar acerca de innovación, seguramente, tecnología, startups, empresa en general. Yo recuerdo años atrás que me junté acá en Boston para tomar un café con una amiga israelí que había vivido por muchos años en Tel Aviv. Y le pregunté simplemente cómo era Tel Aviv, cómo era Israel. Y me dijo, Israel es un país muy pequeño, probablemente es más chico que todo el estado de Massachusetts, estado de la capital de Boston. Entonces le pregunté cómo era la vida allá y me dijo, la vida es muy tranquila, en algunas partes es un poco más difícil, ya todo el mundo sabe la historia que hay atrás de Israel, pero ella me hablaba mucho de, por ejemplo, el área de Ramat Gan, el área de Tel Aviv, algunas partes de Jerusalén. Entonces, eso me llamó mucho la atención y comencé a investigar un poco más el país. Y llega un libro a mi mano de Andrés Oppenheimer, el periodista reconocido argentino en Latinoamérica, en el mundo entero. Y él lanza un libro que se llama Crear o Morir. Y dentro de los párrafos menciona que países tan pequeños como Israel, Corea del Sur, etcétera, Singapur, ¿por qué tienen tanta innovación? ¿Por qué son tan exitosos? Entonces, eso me llamó la atención, el por qué. Yo como latino me llamaba la atención. Y investigando en internet encontré un artículo que mencionaba las 10 startups más prometedoras de Israel. Y el autor, Alberto Iglesias, contacté con él y lo tenemos el día de hoy en Podcast and Business para conversar específicamente, analizar un poco el contexto de por qué el país hebreo, Israel, tiene tanto éxito en el tema de las startups, en innovación. Y estamos ahorita en Podcast and Business con Alberto Iglesias Fraga. Alberto, ¿cómo estás? Saludos desde Boston. Hola, muy buenas, Juan Carlos. ¿Qué tal? Saludos desde Madrid. Alberto, es impresionante cómo un país tan pequeño y minúsculo es tan exitoso en innovación. El tema de, en este artículo que tú propones, refleja mucho esto. Y es más, si hacemos un poco de historia, por ejemplo, tenemos grandes compañías como MyHeritage, que se acerca de ver de dónde proviene tu familia, Wix, la página web gratis, Waze, que es mucho más efectivo que Google Maps en muchos casos, y Fiverr, que es la gran agencia de freelancers, son originarias de Israel. Cuéntanos, ¿qué opinas de eso? Sí, de hecho, justo acabas de poner el ejemplo de Waze, que después fue adquirida por Google. Es decir, el impacto que ha tenido el ecosistema emprendedor israelí después de puertas hacia afuera, hacia el resto del mundo, ha sido increíble. Y lo que tú comentabas, es muy curioso que un país tan pequeño, que tiene 8,5 millones de habitantes aproximadamente, 70 años de historia, es decir, es un país muy, muy joven, y tiene un ratio de startups por habitante que no tiene casi ningún otro lugar del planeta. De hecho, tiene una startup por cada 1.800 habitantes aproximadamente. Es decir, muchísimo más que tiene China, que puede tener Japón o que puede tener un país como Reino Unido en Europa. Es decir, a estos niveles de competencia es algo, hay gente que lo ha denominado el milagro israelí de la gestión de startups, pero en realidad no hay nada de milagro. Es toda una estrategia que se ha ido consolidando con el tiempo y que tiene unos factores más o menos claros por los cuales han conseguido llegar a este punto. Exacto. Y además, yo leyendo el portal Innovation Israel, dice que más de 5.000 emprendedores, developers, investors. Tú que eres un especialista, tú que eres periodista especializado en tecnología, cuéntanos, ¿a qué crees que se deba este boom? Hay bastantes causas que pueden explicar este boom, pero principalmente se podrían agrupar en 4 grandes factores que han posibilitado todo este despegue. El primero, digamos que podría ser el factor geopolítico. Ten en cuenta que Israel es un país que se encuentra en el Oriente Próximo, en una zona aislada porque tiene la situación política y contextual que tiene con el resto de sus vecinos, y por tanto eso siempre les ha obligado a una necesidad de innovar en determinadas áreas como son, por ejemplo, seguridad, tanto física como en los últimos años seguridad cibernética. Esto es un factor casi de necesidad para tener que innovar y estar constantemente buscando una solución más allá de lo que otros países que a lo mejor están más acomodados pueden tener. Después, también hay que tener en cuenta que lo que he comentado es un país muy joven y cuando se fundó Israel, muchos de la gente que fue allí a poblar Israel eran gente de Estados Unidos, gente
de origen hebreo, pero que estaba radicado en Estados Unidos y que de hecho estaba en grandes bancos, en grandes fondos de inversión, en grandes compañías que han conseguido traspasar, digamos, o generar ese movimiento de capital hacia Israel. Y de hecho Israel, ten en cuenta que más o menos el 52%, es decir, más de la mitad de toda la inversión que se hace en I+D en Israel es con capital extranjero, no es con capital propio de Israel. Es uno de los pocos países que tiene ese ratio donde el capital extranjero gana al capital nacional. Después también hay que tener en cuenta factores culturales. La cultura israelí, que es una cultura, a diferencia, por ejemplo, de la cultura latinoamericana o la europea incluso, es mucho más orientado a objetivos, es mucho más adaptativo, es mucho, digamos, más esencia innovadora desde un punto de vista casi de manual. Y eso es un factor que eso les ha ayudado desde el minuto casi 1 a poderse, en esta nueva era digital, poderse adaptar muy rápido y poderse subir al carro. Y por último queda el factor del talento. El factor del talento, igual que tenemos en Silicon Valley una cuna increíble de universidades de alto nivel, también allí en Boston tenéis el MIT, en otros países del mundo, en el Reino Unido también hay unas cuantas universidades tecnológicas de vanguardia, en Alemania, etcétera, pero Israel ha conseguido, tanto con universidades propias de allí como con centros que colaboran y tienen programas académicos muy potentes, como Estados Unidos principalmente, han conseguido crear una cantera de talento, especialmente en el área de hacking, en el área de ciberseguridad, que es muy difícil de igualar o de competir. Es impresionante cómo una situación particular como el tema geopolítico y estar rodeado y estar alerta todo el momento te hace crear e innovar situaciones, ¿no? Como tú dices, el tema de la ciberseguridad, ver el tema de las fronteras, etcétera. Ahora, yo leyendo tu artículo veo que básicamente se concentra mucho en el tema de la data y todo eso. ¿En qué campos, además del de seguridad que tú me estás mencionando, Alberto, se están concentrando más las startups israelíes? Principalmente lo que estamos diciendo, seguridad es la estrella de Israel, es el campo donde más invierten y de hecho Israel es ya uno de los grandes actores mundiales en el campo de la ciberseguridad. El año pasado las startups israelíes, startups y grandes compañías israelíes del ámbito de seguridad movieron más de casi 6.000 millones de euros. No llegó, pero estuvo rondando los 6 millones de euros en facturación, que es el 10% de toda la facturación mundial en el ámbito de la ciberseguridad, solo por detrás de Estados Unidos, nuevamente. Y en el ámbito de ciberseguridad, de verdad, encontramos ahí a grandísimas empresas, comentadas Microsoft, que tiene allí un centro de I+D. De hecho, yo estuve hablando hace poco con Joran Jacobi, que es el director de ese centro. Tienen a 1.000 personas allí trabajando, están invirtiendo con un montonazo de startups de allí, pero también está Cisco, por ejemplo. Cisco ha comprado 9 empresas israelíes del ámbito de la ciberseguridad en la última década, lo cual es impresionante. Pero aparte de la ciberseguridad, que como decimos es brutal el poderío que tienen, también están haciendo un gran esfuerzo en el ámbito de fintech y de hecho a escala especialmente euroasiática, digamos, están ya teniendo algunos primeros grandes actores, como yo caigo ahora mismo eToro, que es una compañía de trading automatizado, de trading combinado con inteligencia artificial, que ahora mismo es pionera y referente en el sector de fintech y es también proveniente de Tel Aviv. Después otros ámbitos también están especializándose muchísimo en todo lo que tiene que ver con robótica, con drones. Últimamente también, comentabas tú en data, están haciendo muchísimos esfuerzos en todo el ámbito de Big Data y analítica y muy orientados a temas, de nuevo, le dan a todo la vuelta de la seguridad porque están orientando todo el análisis de datos, pero siempre con el toque de privacidad, el toque de gestión segura de toda esa información. Es decir, siempre acaban volviendo de una forma u otra. Por ejemplo, en el ámbito de drones, en el artículo de TIC que comentábamos una startup que también está especializada en todo el ámbito de drones, pero que de nuevo le daba la vuelta porque no era la fabricación de un dron, no era la fabricación de un dispositivo, sino era integrar seguridad en el aire en tiempo real para estos dispositivos. O sea, todo acaba como volviendo un poco al germen. Y si quieres ponerle una tendencia más a largo plazo, sí que están últimamente, igual que también están en Europa, Estados Unidos, están haciendo un gran hincapié en todo el ámbito de sanidad, de salud personalizada, de integrar inteligencia artificial con los sistemas tradicionales de salud, diagnósticos avanzados. Todo este tipo de ámbitos todavía están muy incipientes, pero se está notando que ya Israel también se está subiendo un poco a esta ola. Sí, exacto. Justo el fundador de Salesforce, Mark Benioff, creo que ha invertido dinero en una startup o Zebra, que es acerca de diagnósticos médicos, que también tiene que ver con el IoT y todo esto. Al parecer, es increíble cómo un país tan pequeño puede tener todas esas cosas. Ahora, trasladémonos un poquito a nuestras regiones, Iberoamérica.
España, Latinoamérica. ¿Qué tiene que aprender nuestra región, que es enorme comparada con Israel, pues que es un chiquitito, un pulgarcito? Startups, llamémosle, ¿cómo compararnos con el ejemplo israelí, Albert? Porque tenemos potencial. En España, en Iberoamérica tenemos el potencial. ¿Qué es lo que tienen que aprender? ¿O es acerca de los estados? ¿O es acerca de las personas? ¿Qué opinas? Tú mismo lo has dicho, tanto España como Latinoamérica tenemos un potencial brutal, tanto en talento como en posibilidad emprendedora, en ámbitos. Además, también tenemos la necesidad, lo que comentamos en sanidad, tenemos también la urgencia de subirnos a esta ola también por nuestro propio interés. O sea, el potencial y la necesidad para Iberoamérica es clave. ¿Cómo conseguir copiar este milagro israelí? Eso es el secreto que todo el mundo quiere averiguar. De hecho, hay también un libro que se llama Startup Nation, que lo recomiendo, donde intentan averiguar esa razón de cómo ha conseguido Israel llegar hasta aquí. Pero principalmente yo destacaría dos factores clave que son los que están, si quieres decirlo así, lastrando tanto a España como a Latinoamérica. Por un lado, las estrategias nacionales o públicas en el área de I+D. Si tú miras los datos de Israel, tiene un modelo de colaboración público-privada enorme. Es decir, allí casi no hay iniciativas públicas per se. Casi todo tiene que pasar por un modelo mixto. De hecho, la inversión del año pasado de Israel en pública en el ámbito de I+D fue de apenas 500 millones de euros. Es una cantidad muy, muy reducida. En España fueron 6.500, por ponerte la comparación. Y en cambio, España está en el puesto, no sé si es 45 o 50 de innovación en los rankings mundiales, y Israel es la sexta, séptima. Es decir, ahí se nota la diferencia de cuál es la estrategia que estás haciendo. No solamente importa poner dinero, sino cómo lo pones y cómo lo estructuras también. Israel tiene esa ventaja competitiva. Se ha centrado desde el minuto 1 en determinados segmentos de mercado muy, muy concretos donde tenía un gran talento, donde tenía una gran posibilidad de negocio, incluso aplicado en su propio mercado nacional, como era la seguridad. Y en cambio, en España o en Latinoamérica a lo mejor se ve un poco más disperso el ecosistema emprendedor, intentando atacar a diferentes nichos, pero al final no consigues crear esa comunidad, digamos, muy cerrada o muy sólida en un determinado mercado, exacto, un nicho. Lo que pasa es, como decía Oppenheimer, en Iberoamérica castigan el fracaso, y una de las cosas que no se debe castigar es el fracaso. Y en Silicon Valley, o como él le llamaba las Silicon Valleys en el mundo, como son en Estocolmo, como son en Tel Aviv, en Singapur, etcétera, no se castiga el fracaso. Yo creo que por ahí también parte el tema, y por el tema de actitud, y que como tú bien dices, también el tema de inversión por parte, o darle prioridad, creo que es de los gobiernos, para que la innovación salga adelante en nuestros países, ¿verdad? No, sí, por supuesto, esa implicación de las autoridades y de la propia sociedad, de considerar la innovación, considerar la tecnología y todo este nuevo modelo económico como el único modelo económico sostenible a largo plazo, el único modelo de desarrollo que de verdad puede funcionar a largo plazo, es algo clave. En Israel lo entendieron desde el principio, incluso aquí en Europa tienes ejemplos también de pequeños países que han entendido toda esta transformación digital muy, muy, muy bien, como ha sido Estonia, por ejemplo, que es referente, por ejemplo, en gestión de datos públicos, es referente mundial en ámbito de Big Data, también en el sector privado, y tiene la administración pública más avanzada en el ámbito digital de todo el planeta. Y es Estonia, es un país muy, muy pequeño también. Es decir, pero son países que son capaces de entender esa filosofía y de entender que estamos en un momento de cambio, y el que no se suba a esta transformación digital lo va a tener muy complicado para seguir, digamos, al liderazgo o seguir en la primera línea a nivel mundial. Exacto, para estar a la vanguardia del tema tecnológico. Y antes de terminar, Alberto, ¿qué te llevó a escribir este gran artículo? Es fabuloso, de verdad, y yo estoy ahorita a la par con uno de Business Insider, y la verdad que no tiene nada que envidiarle, están geniales. ¿Qué te llevó, cómo así te llamó la atención, tú como periodista tecnológico o especialista en tecnología, te llevó a realizarlo? Pues mira, fue algo parecido a lo que comentabas tú al inicio del podcast. Yo conocí a varios ejecutivos que estaban trabajando en Israel. Te comentaba ya Joram Jacobi de Microsoft, también a Hilton Romansky de Cisco, que es uno de los que ha hecho más compras allí en Israel. Y claro, me empezaron a hablar todo el rato de cómo se estaba haciendo toda la innovación allí en Israel, cómo era tan distinto toda la filosofía, toda la forma de trabajar allí, y cómo ese potencial que tenían en el ámbito de ciberseguridad y demás. Y a partir de ahí fui un poco tirándole del hilo, intentando ver qué más hacían y cuál era la razón básica de todo esto, y cómo se había conseguido Israel consolidar en todo esto, porque todo lo tenemos, digamos, en el paradigma, es el ejemplo de manual, ¿no? De país que ha conseguido innovar pese a todo, pese a su tamaño, pese a todas sus condiciones, pero adentrarse y ver un poquito más, 10 ejemplos, que era lo que proponíamos en este artículo, 10 ejemplos concretos
de cómo se está esto trasladando y concretando y llevando a la tierra, me parece un ejercicio bastante interesante y espero que a los lectores también. Por supuesto que sí, sumamente interesante y es ejemplos a seguir. Al margen de que aprendamos cómo van ciertas compañías o cómo va la vanguardia del IoT o el VR, etcétera, yo creo que son ejemplos a seguir para aprender y aplicarlo en Iberoamérica, que tenemos un gran potencial. Alberto, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden contactar contigo de repente algunas empresas que quieran, no sé, tus servicios o de repente escribir acerca de ellas, etcétera? Por favor, siéntete libre. Perfecto. Podéis seguirme en tiquit.com, también en elmundo.es y nada, el que quiera contactar conmigo me tiene a su disposición en Twitter y en LinkedIn, o sea que sin problema ninguno. Genial, Alberto, yo te agradezco por tu tiempo, ¿verdad? Yo he quedado sumamente contento con tu artículo y qué bueno que lo hemos analizado en estos 20 minutos en el podcast. Estoy seguro que la gente alrededor de Latinoamérica, Estados Unidos, de habla hispana y España va a entender un poco más cómo es el ecosistema de las startups en Israel. Yo te agradezco por tu tiempo, Alberto. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación. Este episodio es auspiciado por Galenica Cosmetics, un nuevo concepto de cosmética para el cuidado de la piel y en la firme apuesta por un estilo de vida saludable desde España para el mundo. Galenica Cosmetics. Cuida tu piel despertando sensaciones. Galenica Cosmetics es el Health Partner de la Real Federación Española de Natación. Visita galenicacosmetics.com, suscríbete al newsletter y además obtendrás un descuento del 10% en tu primer pedido. Galenica, despertando sensaciones.